Bueno, hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En el video que vamos a ver a continuación vamos a hacer un repaso de la clase de prequímica para noveno grado. Los temas que vamos a trabajar son la tabla periódica, características de la tabla periódica y algunas características también de las familias de la tabla periódica. Bueno, empecemos. Bueno, la tabla periódica es una disposición tabular de los elementos químicos y esos están organizados por su número atómico. También están organizados por las configuraciones electrónicas y las propiedades químicas pues, que tienen estos elementos. Se llama tabla periódica porque el orden en el que están dispuestos los elementos muestra unas tendencias periódicas, es decir, muestran un comportamiento que es similar entre los elementos que se encuentran en una misma columna. Bueno, en general, dentro de una fila, es decir, dentro de los periodos, acá como les estoy mostrando, entre los periodos, los elementos son metales en la izquierda y no metales en la derecha. Entonces siempre vamos a tener en nuestra tabla periódica un cuadro de convenciones que nos muestra pues cuáles son las características principales de cada uno de los elementos. Siempre vamos a tener por cada elemento su masa atómica o número másico. Vamos a tener el símbolo también, en este caso hierro. Vamos a tener el nombre del elemento, vamos a tener también la configuración electrónica, vamos a tener el número atómico del elemento. En este caso esta tabla periódica tiene una disposición distinta, ¿no? Normalmente encontramos el número atómico en la parte superior y la masa atómica en la parte inferior. Bueno, vamos a entrar a ver características de cada una de las familias de los elementos de la tabla periódica. En total recordemos que son 118 elementos los que se encuentran distribuidos en ella. Encontramos en primer lugar a los alcalinos, que se encuentran en el grupo 1A. Son elementos que se encuentran a la izquierda de la tabla periódica. Encontramos el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio. El único que no entra ahí es el hidrógeno porque es un gas. Estos elementos son blandos, son activos, no existen en la naturaleza de forma libre, siempre van a tener un electrón en su nivel externo. Ese electrón lo pierden fácilmente. Los elementos que encontramos en este grupo de alcalinos no reaccionan con metales. ¿Listo? Siempre vamos a encontrar esas características en los alcalinos, que son el grupo 1A. Vamos con los metales alcalino-térreos. Siempre los vamos a encontrar en el grupo 2A de la tabla periódica. Encontramos el berilio, el magnesio, calcio, estroncio, bario y radón. Siempre pues vamos a encontrar que van a ser muy reactivos, no se encuentran de forma libre en el medio ambiente, en la naturaleza. El berilio y el bario son venenosos, son altamente tóxicos. Son metales que son ligeros, tienden a tener colores entre el gris y el blanco. Son de dureza variable, varía. Son mucho más duros que los alcalinos. Tienen un número de oxidación de 2 electrones en su nivel externo. Se oxidan superficialmente con gran rapidez también. Es otra de las características de estos elementos. Encontramos el calcio y el magnesio con una frecuencia del 4% en la corteza terrestre. Bueno, vamos con los anfígenos. Los anfígenos se encuentran en el grupo 6
vamos a encontrar el oxígeno, el estroncio, el cesio, el teluro, el polonio y el libermonio, que es uno que es sintético, un elemento sintético. Son conocidos como la familia del oxígeno, forman ácidos y bases. Cuando se unen con hidrógeno forman gases que son altamente tóxicos. El oxígeno va a ser uno de los elementos más abundantes que se encuentra en la corteza terrestre, más o menos el 50%, ocupa el 50% de todos los elementos dentro de la corteza terrestre. El azufre se encuentra en gran cantidad en estado elemental, de forma natural. El cesio y el teluro también, pero pues se encuentran en grandes cantidades combinados. Estos van a tener 5 electrones en su nivel energético más externo. Y otra característica de los anfígenos es que no van a reaccionar con agua. Ahora vamos con los halógenos, que son del grupo 6A, perdón, 7A, del grupo 7A. Estos son por naturaleza formadores de sales. Vamos a tener el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato y el teneso. Todos estos se unen con facilidad al sodio. Suelen ser tóxicos, tienen olores muy característicos, ganan fácilmente electrones y son oxidantes, son altamente oxidantes. Bueno, ahora los gases nobles siempre los vamos a encontrar en el grupo 8 también de la tabla periódica, es nuestro último grupo. Ellos se caracterizan por tener una reactividad química que es muy baja. Los gases nobles son considerados los gases ideales, precisamente por eso, porque tienen una reactividad química muy baja, no reaccionan con facilidad. No tienen olor, no tienen color, tienen su capa de valencia completa, por eso no son reactivos. No son inflamables, pero tienen una característica fundamental, que es que al conducir electricidad se tornan fluorescentes. Tenemos el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón y el oganesón. Bueno, ahora tenemos los datos básicos que se encuentran en los elementos de la tabla periódica. Tenemos el número atómico, como ya les había mencionado, que indica el número de protones en el núcleo y lo vamos a denominar como Z. Está el símbolo químico, el nombre del elemento y la masa atómica, que lo vamos a denominar como A, que es la masa de los protones más los neutrones. ¿Cómo encontramos el número de neutrones? Vamos a restar la masa atómica al número atómico. Listo, en este caso. Entonces, ¿qué hacemos con la masa atómica? La aproximamos. ¿Cuál sería? Como es 8, entonces siempre vamos a tender a aumentarle. Entonces no lo ponemos 55 ni 55.8, sino 56 porque aproximamos. Y le restamos el Z, que es el número atómico, que en este caso es 26. Y vamos a obtener el número de electrones, que en este caso para el hierro va a ser 30, el número de neutrones. Hay casos en los que nos pueden dar iones positivos o iones negativos. Entonces el número de protones y electrones no va a ser el mismo, ¿sí? Cuando un ion se encuentra cargado positivo o negativamente. Si es positivo, un ion quiere decir que perdió electrones, ¿cierto? Se dio electrones, por eso se tornó más positivo. Si es negativo, quiere decir que ganó electrones. ¿Cómo vamos a calcular el número de electrones en este caso? Vamos a tomar el Z o el número atómico y le vamos a restar el subíndice de ese ion que nos están dando. Y en el caso de ser negativo le vamos a sumar, porque quiere decir que ganó electrones, aquí quiere decir que perdió electrones. Bueno, entonces vamos a ver dos ejemplos de iones. Si es positivo, quiere decir que perdió electrones.
Entonces en este caso el calcio va a ser un ion que es positivo. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el número atómico y le vamos a restar el subíndice, que es este número que nos dan acá, y así vamos a obtener el número de electrones. Vamos a tener que el número atómico es 20. Pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a restarle, porque quiere decir que perdió electrones. Vamos a restarle el subíndice a ese número atómico, que es 2, ¿cierto? El subíndice es 2, el número atómico es 20 y obtenemos un total de 18 electrones. Así ya lo calculamos para un ion de calcio 2. En el caso de ser negativo, quiere decir que ganó electrones. Entonces vamos a obtener el número de electrones en un ion negativo. ¿Qué quiere decir? Que ganó electrones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar su número atómico y vamos a sumar, ¿cierto? Porque ganó electrones. Le vamos a sumar la cantidad de electrones que ganó, que en este caso sería 3. 7 más 3, 10 electrones. Este sería el total de electrones de un ion de nitrógeno menos 3. ¿Listo? Espero que les haya servido este repaso. Cualquier duda, cualquier inquietud, me escriben a través de la plataforma. Yo voy a estar muy pendiente. Bueno, cuídense mucho, chicos, que estén bien.